yo iba a grabar este video ayer en la noche, pero soy medio cagadation y preferí esperar que amaneciera para grabar el video. Y también estuve pensando, o sea, tuve esa duda de que si yo debía preguntarle a mi hermano si podía contar esto, porque él está involucrado. Pero es mi experiencia. Y al final decidí que no, pues, si es mi experiencia, es mi punto de vista de los hechos, como que para qué pedir permiso. Pero bueno, aquí les voy a contar. Mi hermano, curiosamente, nació el Día de los Muertos. Y siempre fue un muchacho, un niño diferente. Bueno, yo lo percibía diferente. Es que también yo desde niña me he sentido como observada. Siempre me he sentido observada. Siempre he sentido que alguien me está observando. Y desde niña también he sido muy sensible a... Siento cosas. Siento como que estás en un lugar y que mejor me voy. No estoy cómoda, se siente raro aquí, o de repente sientes que te pasan por un lado y se te encrispan, se te levantan los pelos. Muchas veces me pasa aquí en la cabeza, y siempre también por esas mismas cosas que de esos sentires, a mí se me enfermaba mucho el estómago, porque como que me pegaba aquí en el estómago, en la boca del estómago, cuando sentía o presentía algo, ¿verdad? Pero bueno, el cuento no es ese, pero quería agregar ese punto, porque yo siempre vi a mi hermano como un poquito diferente. Yo era diferente, pero él era más diferente. Y como ya yo sabía el cuento, porque mi mamá lo contaba, ay no, que él siempre desde niño me decía que veía un señor. Otra cosa extraordinaria que hacía mi hermano, que eso también a mí me impactaba, es que era músico. Él es músico, de hecho se graduó, él es músico, su profesión, su carrera. Pero desde niño él tocaba instrumentos sin que nadie le enseñara. Y eso para mí era, oh, wow. De repente él escuchaba la canción de la novela que mi mamá veía, y como mis papás les gustaba también el estilo Luis XV, que a mí me parece de película de terror. Me gustan algunas cosas como el vestuario de esa época, pero ya tener los muebles, el estilo así tan en la casa como lo tenían mis papás, entonces no podía faltar un piano, que eso le agregaba el toque lúgubre, el toque para mí un poquito oscuro, parecía casa de Drácula. Bueno, pero me imagino que en esa época era muy de la high tener ese tipo de decoración. Bueno, el cuento del piano. Mi hermano, cualquier música que escuchara, él se iba y la sacaba en el piano, increíblemente, sin partitura, pues nos asombraba siempre. Cada vez que salía alguna canción, él decía, ya vengo, tipo voy a jugar, ya vengo, y se sentaba en el piano y la sacaba en esa tarde. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, eso me impresionaba mucho. Y bueno, también cantaba, sin que nadie le hubiese enseñado a cantar. No podíamos llegar a una reunión familiar, a una fiesta de algún amigo, porque ya nos estaban esperando para que él cantara. Y él como que a él no le molestaba, a pesar de que era tan pequeño, si era un niño, no decía, ay no, yo voy a ir a jugar. A él le encantaba el público. Él se lanzaba. Le ponían a cantar mucho la de la mochila azul,
Este, ay, la del caballo no me acuerdo, pero también cantaba canciones de Luis Miguel, lo que estuviera a la moda, que él se lo aprendía, pum, lo cantaba. El cuento no es eso, los voy llevando poquito a poco. El cuento es que él tendría, él me lleva 3 años, él tendría 10 y yo tendría 7, a ver, sí, empezaron a aparecer en mi casa. Teníamos una casa de 2 pisos, pero curiosamente el piso de abajo, donde estaba el piano, estaba la cocina, estaba el garaje, estaba 2 cuartos más, uno donde lo tenía mi papá así como para guardar cosas, y había otro cuarto que nunca entrábamos, porque ese cuarto tenía un baño, era como el cuarto de visita, tenía nada más una camita y el baño, pero ese baño, la regadera se abría sola y a nosotros nos daba mucho miedo. Mi mamá siempre decía, no, que esa es la presión del agua, que iba y lo cerraba, pero nosotros no entrábamos a ese cuarto. Esa zona nosotros jugamos por toda la casa, pero esa zona sí que como que no las brincábamos. ¡Chu! Y era de 2 pisos la casa. Y empezó a aparecer lo más curioso. Empezaron a aparecer en la casa, en la parte de arriba, ni siquiera en la parte de abajo, unas ranas blancas adentro del toilet. Habían 2 bañitos arriba de los 2 toilets. Y eso estaba muy raro. Eran unas ranas blancas, creo que le dicen ranas plataneras, que ni siquiera sé si debieron haber estado en esa zona. Y pues claro, estábamos preocupados por eso. Le preguntábamos a los vecinos si a lo mejor era que había una invasión de ranas, de que se reprodujeron, y no, nadie tenía ranas, nadie, nada más nosotros. Eso estaba demasiado extraño. Y con el que yo les tengo a los reptiles, mi mamá siempre subía una jarra de agua con un vaso y lo ponía en la peinadora para no, por si nos daba sed en la noche, no bajar, sino tener agua ahí, porque para qué bajar las escaleras, ir a prender la luz, la cocina, vamos a tener agua ahí arriba. Pero otra cosa curiosa, yo no sé si mi mamá también sentía que para estar más cuidado deberíamos haber dormido con ella en el cuarto, deberíamos de dormir con ella en el cuarto, que cada uno tenía su cuarto, pero nosotros jugamos en nuestros cuartos. Ay, ya va. Jugábamos en nuestros cuartos en el día. En el día solo los desarmábamos y jugábamos y teníamos cama, y si dormíamos, nos da una siestica, dormíamos ahí y bien. Pero en la noche, como el cuarto de mis padres era tan grande, pues que había 2 camas matrimoniales, las 4 mesitas de noche, la peinadora, el televisor, otra mesita, y ahí mismo estaba un baño, estaba un closet, y por donde estaba el closet, enfrente del closet estaba el baño. Entonces yo creo que para mi mamá era más fácil, más cómodo, más sentirse segura. Aparte de que hay otra historia, que ella le robaron un carro, y desde ahí ella quedó muy nerviosa. Prefería tenernos en el mismo cuarto. Y yo dormía con mi hermano en la cama matrimonial y mis papás en la cama siguiente. Y aparte de que estaban las ranas, no sabemos cómo las ranas aparecían en la jarra de agua. O sea, ya la cosa se estaba saliendo de control. Pero ¿de dónde salen estas ranas? Y ay, no, y eran muchas. Podíamos encontrar 4 o 5 dentro de la jarra. Y en el toilet también. Pues nadie quería ir al baño. Yo no quería ir al baño en la noche. Porque lo curioso era en la noche. En el día no aparecían. Aparecían en la noche para amanecer. Y bueno, ¿qué será esto? ¿Y qué será esto? Bueno,
batallando con las ranas, que vamos a buscar a alguien a ver si es que hay que poner algún veneno, o sea, cómo deshacernos de las ranas. Empezó a tener mi hermano unos episodios de sonambulismo. Se despertaba de la cama, tipo el enterrador, el luchador, así, ¡fu! Y empezaba a hablar duro. Claro, nos despertaba, ¿qué pasa? Y se ponía agresivo a abrir puertas y decía cosas como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mejor váyanse. O sea, cosas que no tenían sentido. Váyanse, ¿qué hacen aquí? Ya deberían de haberse ido. Y cosas muy extrañas, y abría los closets. Una noche se hizo pipí en el closet. Era el closet de mi cuarto, pero mi mamá guardaba ahí sus zapatos, porque no le cabían en el closet de ella. Y él se orinó todo eso. Y entonces, como decían que no hay que despertar bruscamente a los sonámbulos, lo que hacíamos era, bueno, mis papás, era como guiarlo a que se fuera a dormir de nuevo. Y eso se estaba repitiendo ya muy seguido, ya casi que más de 4 veces a la semana. Y se estaba poniendo cada vez más agresivo. La cosa es que yo dormía con él. Y el año anterior de que él empezó a tener estos episodios de sonambulismo, mis primos, ya saben que cuando los papás te dejan con los primos mayores, que yo lo cuido, eso es mentira. Con el cuento de que ella no va a entender, ella no sabe. Se pusieron a ver la película del Exorcista. Y pues esa película, si cuando pasó esto mi hermano yo tenía 7, eso fue como a los 6. Eso a mí me impresionó mucho. Porque claro, les cuento que yo tenía sensaciones de que hay algo ahí que me mira y que a veces me roza. Yo decía, ¿será que eso que yo siento se puede meter dentro de mí? Y yo asociaba eso con lo que le estaba pasando a mi hermano. Y yo decía, ay Dios mío, y yo duermo con este. O sea, yo le tenía miedo. Y así empezaron, eso pasó como un mes. Hasta que de repente mi mamá, no sé, porque yo era una niña, no sé cómo, ella contactó a una señora, no sé si fue que alguien le comentó. Y me acuerdo que la señora fue a mi casa y vio a mi hermano. Y empezó a hablar con él, a hacerle preguntas, no sé qué. No era una psicóloga. Y la señora le dijo a mi mamá, porque yo, hecha la loca, me ponía aquí a jugar, pero yo estaba pendiente de todo en mi entorno. Ya yo tenía como que las captaba rápido. La señora le dijo a mi mamá, aquí en la casa, a ustedes, aquí en la casa echaron algo, ¿verdad? Maleficio, hechicería, brujería, como le digan. Y el niño, como es el más sensible de todos, absorbió eso. Eso no es sonambulismo lo que él tiene. Ay, no, en serio, y ahora, imagínate, ya estábamos preocupados, más asustados todavía. La señora le dijo a mi mamá, hay cosas que hacer. Una, hay que limpiar la casa para alejar esa mala energía, porque al parecer era algo para que nos fuéramos de la casa. Y bueno, sí, también la señora dio nombres y todo. Era una vecina, sin conocerla. El asunto fue que la señora le dio opciones a mi mamá. La opción que era impelable, imperdible, era limpiar la casa. Y con mi hermano eran 2 opciones. Una, que como el niño tenía abierto su sensibilidad, sus capacidades, era desarrollárselas. Y la otra, bloqueársela. Por supuesto, mi mamá, que se va más por el lado católico, mi mamá dijo, no, vamos a bloqueársela. Yo no quiero eso. Y yo me acuerdo que se lo bloquearon, le duró unos años y se le volvió a activar. No sé si fue esta misma señora o un sacerdote, porque le digo que mi mamá era muy, muy religiosa.
todavía. Y mi papá no, pero... Y mi papá no creía en los curas, pero tenía un amigo cura. No sé si fue él, pero era una botellita así bien chiquitita, de aceite. No sé qué aceite era. Y yo me acuerdo que mi mamá, antes de acostarnos a dormir, como él dormía al lado mío, yo veía que ella le hacía como unas crucecitas en varias partes del cuerpo. Y poco a poco esos episodios de sonambulismo, que lo peor era que eran muy agresivos y decía cosas que no tenían nada que ver de que de repente, ay, porque lo vio en la tele o porque estaba jugando y por eso dice esas cosas o está soñando que juega con un amiguito. No. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que estás viendo este video? ¿Ha pasado algo así cerca de ti, de algún familiar o a ti mismo? Cuéntame y te leo en comentarios. Se me olvidó, me devolví porque se me olvidó lo que es la envidia, ¿verdad? Esa persona que nosotros supimos quién era una vecina muy llegada, solo quería que nos fuéramos, sin pensar en el daño que podía hacer. Ya sé que muchos van a decir, ay no, pero esto es imposible que pase, que andan creyendo en esas cosas, pero pasa. Y la envidia es el peor sentimiento. Todo lo que puede llegar a ser una persona envidiosa, hasta valerse de esas cosas. No lo hagan. Que siempre la verdad sale de una u otra manera y no estamos solos.